Muy buenas noches, sean muy bendecidos y muy bienvenidos también a este nuevo video que estamos haciendo. Yo estoy haciendo el video a esta hora porque hay menos ruido en mi casa. En mi casa la familia de mi hija es un poco bulliciosa, entonces yo tengo que acomodarme a los tiempos. También hay una bebé, una Lolita, que son mis nietas, entonces son ruidosas y en general todos son bulliciosos. Así que por eso que estoy haciendo la continuación del estudio Cómo somos por dentro. Quiero que continuemos porque dijimos que son 10 puntos de recursos que el Señor nos está entregando a los hijos de Dios, nos entregó del momento que nos convertimos. Y quedamos en el punto 7 y hoy día vamos a continuar, vamos a revisar y vamos a ver el punto acerca de los dones espirituales. El Señor nos dio otro recurso más, que es los dones espirituales. Igual hay ruido. Intento que no haya ruido, pero igual hay. Bueno, les voy a estar pidiendo que leamos la Biblia en el libro de Primera de Pedro 4, capítulo 10. Dice así, 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Voy a leerlo nuevamente. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces estamos viendo que también fuimos dotados y bendecidos con dones espirituales. Cada persona cuando viene a este mundo, a la tierra, todos nosotros venimos con habilidades, con talentos. Y asimismo sucede en el mundo espiritual. Por ejemplo, hay personas que son hábiles para las matemáticas, para los deportes, para la música. Hay personas que son hábiles para las artes. Hay personas que son hábiles para componer poemas. Hay personas que son hábiles para la música, por ejemplo, para bailar, para componer canciones. En fin, los talentos son muchos, talentos naturales yo estoy hablando. Son muchos los talentos naturales que nosotros traemos cuando nacimos, y a medida que vamos creciendo los vamos desarrollando y nos vamos dando cuenta de cuáles son nuestras habilidades. Siempre las habilidades son las cosas que nos llaman la atención, que nos gustan y que sentimos placer en hacerlas, en realizar esa actividad. Esos son nuestros talentos o habilidades naturales o dones naturales. Pero la Biblia dice que cuando nosotros nos convertimos al Señor, Él también nos dio dones espirituales. Por eso que el apóstol Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, como podemos ver, los dones no son para nosotros, para nuestro beneficio o para nuestro uso. Los dones espirituales, el Señor los entregó para que nosotros ministremos a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo. Entonces dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Se da cuenta? Ministrar. ¿De dónde viene la palabra ministerio? Ministerio quiere decir servicio. Ministrar es servir.
Entonces, según el don que ha recibido, sirva a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, porque Dios opera de miles de formas. Eso quiere decir. Entonces podemos ver que nosotros tenemos dones. Lo mismo cuando nacimos espiritualmente, sentimos inclinaciones hacia algunas cosas. Y los que somos hijos del Señor no recibimos solamente un don, recibimos muchos dones, muchos. Solamente que unos se desarrollan más que otros, porque esos son los dones más fuertes que el Señor va a desarrollar en nosotros. Es como va a ser nuestro ministerio. Hay personas que amamos la palabra, enseñamos, pero también nos gusta la música, también componemos, también nos gusta orar, también nos gusta predicar, evangelizar, ganar almas, interceder, ayudar, hablamos lenguas, interpretación de lenguas. Entonces, los dones son muchos, muchos. Mire, le voy a invitar a que busquemos en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12, ahí tenemos algunos dones que el Señor nos revela a través de la palabra del Señor. Primera de Corintios 12 dice así, vamos a ver. Vamos a leer solamente algunos versículos, no vamos a estar leyendo todo, ¿amén? Solamente vamos a estar leyendo, perdón, era Romanos 12, 6, 8. Pero también en Primera de Corintios aparecen los dones espirituales. Voy a leerles igual un poquito. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y los dones espirituales comienzan acá en el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a esto quiere decir a alguna persona, a le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es un don. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ese Espíritu, véalo usted que está con mayúscula, porque está hablando según el mismo Dios Espíritu Santo. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mire, como el Espíritu Santo quiso, nos repartió los dones a nosotros. En Romanos 12 también nos habla la Biblia de los dones espirituales. Voy a invitar a ver. Romanos 12, del 6 al 8 dice así. De manera que teniendo diferentes dones, fíjese, según la gracia, mire, aquí dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Entonces podemos ver que el Señor dice que Él nos da diferentes dones. Por eso le decía, hay dones que se manifiestan más que otros. Nosotros estamos dotados con muchos dones. No es solo uno. Tenemos muchos dones, solo que en unos el Espíritu Santo se manifiesta más fuertemente y son las habilidades más notorias que nosotros tenemos. Son esas capacidades que nosotros amamos,
que es como que nacen espontáneamente. No tenemos que hacer ningún esfuerzo. No tenemos que concentrarnos para ese don que el Señor nos dio. Pero hay otros que están un poquito, por decirlo así, menos desarrollados. Entonces, en esos quizás no somos tan talentosos. A mí me gusta cantar, componer alabanzas, pero mi voz es débil. No tengo una voz fuerte. Solamente quizás soy un poco afinada. Y me encanta, me gusta cantar. Es mi deleite, pero no es mi don fuerte. ¿Se da cuenta? Mi don más fuerte es la palabra del Señor, la enseñanza. Mi don más fuerte es ayudar a las personas a sanarse interiormente, a ministrar sanidad interior. En eso el Señor me usa más, aunque no por eso yo no busco a Dios, no me gusta evangelizar, o no me gusta ayudar económicamente cuando puedo hacerlo. Pero hay habilidades que están más desarrolladas en nosotros. Usted sabe cuál es su don. Usted sabe en qué Dios lo usa fuertemente. Y los demás también se dan cuenta. Y su pastor o su líder también se da cuenta. ¿Cuál es su habilidad? Los demás también ven que usted tiene una habilidad, por decirlo así, en cuanto al don que es más fuerte en usted. A usted le sale muy fácil ejercer ese don, porque como el Espíritu Santo repartió como Él quiso, entonces el Espíritu Santo es quien escogió en qué don usted iba a ser más usado. Y como les decía, los dones son para bendecir a otros. Los dones son para bendecir. En el caso, supongamos, de una persona que sana enfermos, que el Señor le dio el don de sanar enfermos. Ese hermano, esa hermana, cuando sana enfermos, no es para bendecir su vida, es para bendecir la iglesia, porque él sana a otras personas. Y quienes reciben esa bendición son las personas que están enfermas, que fueron libertadas, que fueron sanadas, que recibieron salud, que recibieron sanidad divina. Así el que hace milagros también. Lo que él tiene o ella tiene no es para sí mismo, siempre es para los demás. Los que pastorean, las personas que evangelizan, es un don que lo tienen para bendecir a otros. Entonces los dones tenemos que tener bien en claro que son un regalo de Dios. La palabra don quiere decir regalo. Es un regalo, una provisión divina para cada hijo de Dios, pero es para bendecir a los otros, a la iglesia, para servir. Y aprendimos que ministerio es servicio. Entonces, que el Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor porque podemos ahora saber que tenemos otro recurso más, ¿cierto? Hemos ido punto por punto viendo todos los recursos que el Señor nos entregó cuando nos convertimos a Él, cuando entregamos nuestra vida a Él, cuando el Señor salió a nuestro encuentro, ¿cierto? Vimos que el Señor ha hecho transformaciones increíbles dentro de nosotros, en nuestro espíritu, solo que nosotros no lo percibimos físicamente. Y aparentemente nosotros continuamos siendo igual, aparentemente nuestro cuerpo no tuvo ninguna transformación, pero dentro de nosotros se produjo un milagro increíble y fuimos dotados de mucho poder, de autoridad y muchas cosas que el Señor nos dio. Otra cosa que el Señor nos dio, hoy día vamos a ver dos con la ayuda del Señor, y es que también recibimos el fruto del Espíritu que se encuentra en Gálatas 5:22, ¿cierto? Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu. Dice así:
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que quiere decir amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que quiere decir dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces tenemos que también el Señor incorporó dentro de cada hijo de Dios el fruto del Espíritu. Los dones, sabe que son muchos, solamente que el fruto del Espíritu es uno. Cuando yo era nueva en el Señor, yo contaba y yo decía, el fruto del Espíritu, los frutos, yo decía, no el fruto, yo decía, los frutos del Espíritu son 9 y los dones son 18. Pero leyendo la Biblia veo que los dones son muchos más. Solamente en los versículos que leímos ya vimos que son más de 18. Y el Señor también con el tiempo va entregando revelación y muestra que no son los frutos del Espíritu. La Biblia dice claramente el fruto del Espíritu con mayúscula. Entonces es el fruto del Espíritu Santo. Y comienza a nombrarlo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿cierto? Y el fruto del Espíritu, fíjese que es uno. Y en ese fruto están las características de todo lo que menciona Gálatas 5, 22 y 23. Dentro de ese fruto está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, que es amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Entonces, nosotros, este fruto que recibimos es un fruto. Y los frutos, a diferencia de los dones, los frutos se siembran, tienen que tener un proceso, ¿cierto?, de crecimiento, de riego, de recibir sol. Cualquier fruta o cualquier hortaliza que nosotros sembremos tiene que tener un proceso, no llega y aparece de un día para otro, no. Hay un proceso para que se manifieste hasta que llegue a ser maduro. Entonces el fruto del Espíritu también. El Espíritu Santo va trabajando dentro de nosotros y va fortaleciendo aquella área que nosotros estamos siendo más débiles. La parte que nosotros no tenemos, por ejemplo, paciencia. Quizás tenemos mucha fe, pero estamos más carentes de paciencia. O podemos tener mucho amor, pero quizás no tenemos dominio propio. Por eso que el Señor, el fruto del Espíritu, espera que nosotros también ahí trabajemos. Aunque fue implementado dentro de nosotros, nosotros tenemos que también trabajar para que el fruto se manifieste. Y ese fruto y todas esas características que tiene este fruto, ¿sabe qué es lo que es? En resumidas cuentas, es el carácter de Jesús, el carácter de Cristo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús manifestó el fruto del Espíritu en todo su esplendor. Él tenía todo. Él manifestaba amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Jesús manifestaba el fruto del Espíritu.
en su totalidad, en su totalidad. Entonces nosotros podemos ver que el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo, en otras palabras, el carácter del Señor. Y nosotros tenemos también que pedirle al Señor que el carácter del Señor se manifieste en nuestras vidas. Amén. Así es que, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, hijos del Altísimo, hoy día vimos estos puntos. Hoy día vimos estos puntos de que tenemos los dones espirituales y tenemos el fruto del Espíritu. Ya vamos en el punto 9. Voy a recordarles, el número 1 era que tenemos espíritu nuevo, el número 2 vida eterna, el 3 naturaleza divina, el 4 somos habitación de la Trinidad, el 5 la ley de Dios escrita en nuestra mente y corazón, el 6 unción del Santo, el 7 la mente de Cristo, el 8 dones espirituales y el 9 fruto del Espíritu. Con la ayuda del Señor quiero terminar este estudio y queda el último, que es un poquito más extenso, entonces lo voy a resumir, lo voy a hacer en un video, para poder seguir predicando en portugués para mis hermanos de allá de Brasil y para los pastores que también me han solicitado que les envíe palabra del Señor. Así es que con la ayuda del Señor vamos a estar culminando ya este estudio de cómo somos por dentro. Y con la ayuda del Señor vamos a estar también viendo todas las características de nuestro espíritu, las capacidades de nuestro espíritu. Porque yo solamente les estoy dando cómo somos por dentro, pero no les pasé la otra parte, que son las capacidades de nuestro espíritu. Así que con la ayuda del Señor vamos a estar terminándolo. Y para que la iglesia del Señor sea grandemente bendecida. Nosotros somos la iglesia del Señor y nosotros necesitamos que nuestros hermanos, que nuestras hermanas también reciban palabra de Dios. Así es que sean tremendamente bendecidos y nos vemos hasta un próximo video, si el Señor así lo permite. Amén. Muchas bendiciones.